esos nombres que le damos a lo mejor va con el uso a la cual nosotros utilizamos este objeto o cosa, digámoslo así. Por ejemplo, yo a veces pongo y me río, porque no lo comparto así con mucha gente, pero me río a veces como se refiere la gente a mí, a mi persona. Y hay algunos que me llaman César y es mi nombre, y eso está bien. Hay otros que me llaman papá, son mis hijos, ¿verdad? No creo que toda persona me pueda llamar papá, solamente tengo 2 hijos, ¿verdad? No digo como algunas personas que dicen, bueno, tengo tantos, los que conozco, ahora los que no conozco, no soy así. Gracias a Dios me ha permitido tener solamente 2 hijos y una sola esposa. Hay otras personas que se refieren a mí con otro nombre y me dicen mi líder. Algunos me dicen mi líder y está bien que me llamen mi líder. Unos me llaman pastor. Está bien que me llamen pastor por el título que tengo. Hay uno que me llama bien raro. Me dijo, usted es mi gallo. Okay, y entonces eso me causa risa, pero él me llama de esa manera. Por ejemplo, Rafa es uno de los que inspiró a todos los del grupo que me digan, para mi líder, ¿dónde está? ¿Dónde estoy? Él me llama mi líder. Entonces, pero realmente, como nosotros nos acercamos a la persona a la cual o al ministro, como nosotros nos acercamos, seremos bendecidos. No hace mucho estaba en una orientación familiar y hablaba con una persona tomé tiempo en privado con él, salía a tomarme un café con él y hablando con él, yo le dije, mira, depende como tú me tomes, será la bendición tuya. Tú me puedes tomar como pastor y serás bendecido como pastor, pero si me tomas como amigo, no importa, podemos ser amigos, yo no tengo ningún problema, nos podemos ir a comer, y le dije, nos podemos ir a comer unas arepas y unas empanadas. Y hasta ahí va a ser la bendición de que yo te vaya a brindar unas arepas y empanadas. Quiero decirle que la arepa es la pupusa mejorada, ¿verdad? A los salvadoreños no les gusta escuchar eso. Bueno, no me voy a meter con los salvadoreños, no miro para allá, porque mi cuñado es salvadoreño, pero come arepa, hermano. Okay. La gordita es la versión antigua de la arepa, ¿verdad? No la perfeccionada que es la arepa. Hermano, es dependiendo del nombre que usted le dé a las cosas, usted va a recibir bendición. Hay personas que me toman no como pastor y somos amigos, no hay problema. Es difícil en una casa, ¿verdad? Tus familiares, cuando tú eres ministro, hay algunos de los familiares que no te ven como ministro, te ven como el hermano, como el primo, te ven como el sobrino, te ven como el hijo, te ven como a lo mejor el tío, pero no te ven como el ministro. Entonces la gente deja de recibir bendición por este tipo de cosas. Cuando nosotros entonces vemos a los ministros con el nombre correcto, con la forma correcta, recibiremos bendición de esa manera como nosotros lo estamos viendo. Ahora, ¿por qué yo traigo esto a colación? Porque el nombre de Dios no era bien conocido incluso por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocía al Dios Todopoderoso. Allí cuando el Señor empieza a hablar en el capítulo 6, en el versículo 2, empieza a decir, es que la gente me conoce a mí como el Dios Todopoderoso, que significa el Shaddai. El pueblo de Israel conocía a Dios como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y no solamente esto viene del pueblo de Israel. Job, por ejemplo, uno de los libros más antiguos de la Biblia, Job menciona a Dios como el Shaddai. Ya lo conocían a Dios como el Dios creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso. Entonces, el pueblo de Israel aprendió a conocer a Dios con ese nombre, pero no le conocía con las 4 letras que significa el nombre de Dios, porque era impronunciable
ese nombre. Y no solamente por esto que era impronunciable, sino que ellos habían perdido la relación con Dios. Por ejemplo, usted ve a una persona que se muda de su país y va a otra nación, como acá en los Estados Unidos. Cada vez nosotros vamos perdiendo nuestra manera de hablar como hablábamos en nuestro país. Hay personas que a veces me confunden la manera de hablar dependiendo de donde yo estoy. Estoy hablando de una manera y en otra manera estoy hablando de otra manera en otro lugar. Por ejemplo, hoy mi lenguaje, mi español es un poquito más refinado del cual yo vine. Si usted me escucha hablar el español con mi papá, usted se muere de la risa. Porque ese es el lenguaje que se habla, el español que se habla en la región del Zulia, la región más caliente de mi país. Y nosotros hablamos gritado, hermano. Nosotros hablamos, usted está aquí y es como si estuviera allá en una esquina y nosotros pegamos aquellos gritos. Y la gente piensa que nosotros estamos molestos o que estamos bravos, pero es que esa es nuestra manera de hablar en nuestra región. Mira, cuando yo hablo con mi papá, yo normalmente hablo como usted. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Hablo con mi papá. Mira, chico, ¿cómo estáis? Dios te bendiga. No te he visto. ¿Y cuándo venís? ¿Cuándo venís para acá? Porque no te he visto. Entonces empezamos a hablar de una manera distinta. Perdemos nuestra manera de hablar. Yo estuve en el Zulia, yo viví solamente 10 años en el Zulia, en esa región. Yo me mudé para la capital y en la capital hablamos de otra manera. Pero siempre me quedó esto del Zulia, pero solamente lo hablo con las personas del Zulia. No puedo hablar con todos los venezolanos de la misma manera. Hablo con los venezolanos de una forma y con otros venezolanos de otra forma. Acá en los Estados Unidos nosotros también empezamos a hablar de manera distinta. Yo me tuve que acostumbrar porque algunas palabras del español venezolano son groserías para el español de El Salvador o para Honduras. Yo hay veces he dicho cosas desde el púlpito que después me han dicho y me ha avergonzado, hermano. Y yo digo, no lo vuelvo a hacer, no lo digo más. ¿Verdad? Porque, mira, una vez yo le dije a mi pastor, no vuelva a repetir esa palabra. ¿Qué palabra? Bueno, esto es la que dijo así. Porque si hay venezolanos acá, usted los echa de la iglesia. Lo van a llamar profano por lo que está diciendo. Y hay personas que dicen de alguna manera y tienen que corregir su vocabulario. Por ejemplo, ¿cómo se llama? En Venezuela hay un mal nombre de cómo referirse a Dios. Y no un mal nombre porque lo quieran mencionar mal, sino que han aprendido de esa manera y piensan que es bueno referirse a Dios de esa manera y es equivocado. Porque el significado en El Salvador, por ejemplo, es perro. Y le dicen a Dios en venezolano, como queriendo tener esa relación personal con Dios que significa perro. Y tenga cuidado cómo usted se refiere a Dios. Tenga cuidado cómo usted se acerca a Dios. Los que han conocido el nombre de Dios, entonces tienen que referirse a Dios correctamente. No, hermano, pero es que usted sabe que no lo hago con mala intención. No, hermano, no es mala intención. Sepa bien cómo se refiere a Dios. Usted no le puede poner un sobrenombre a Dios. Sería algo muy incorrecto. Y lo malo y lo peor de todo es que yo he intentado corregir a algunos venezolanos y le digo, no llames a Dios de esa manera. Y le explico el por qué. Y todavía siguen hablando de esa manera. Les digo, el cristianismo de esa gente es muy pobre. Personas que se permiten vivir en pecado y se llaman cristianos, pero le llaman a Dios de esa manera. Por eso, nosotros tenemos que referirnos al Señor correctamente. Ahora, cuando nosotros no entendemos cómo referirnos a Dios, podemos recibir bendición de Dios o no recibir bendición de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús fue a predicar a donde estaba su familia, donde él se había criado, cuando Jesús fue a ese lugar a predicar en la sinagoga, la gente decía, bueno, ¿de dónde salió el conocimiento de este hombre?
¿por qué Jesús habla de esta manera? ¿De dónde sacó ese conocimiento? Mira, no hay gente acá en este pueblo que hable de la manera que habla Jesús. Dios lo está usando. Quedaban admirados con la palabra del Señor. Pero dice la Biblia que en ese lugar, a diferencia de otros lugares, Jesús no pudo hacer tantos milagros allí. ¿Y sabe por qué? Porque ellos cuando veían a Jesús y decían, bueno, este no es el hijo de José el carpintero, este no es José el hijo de María, este no es Jesús el hijo de María, este no es Jesús el hermano y empiezan a mencionar los hermanos de Jesús y dice, y sus hermanas no están casadas con la gente de este pueblo. Entonces ellos no pudieron recibir tantos milagros porque veían en lo natural a Jesús. Nicodemo, un hombre de Dios, un hombre que conocía la palabra del Señor, un hombre de los que eran eruditos en la palabra, llegó un día escondido a Jesús, porque sabía que si lo hacía públicamente, él se exponía hasta su propia vida o que fuera expulsado de los fariseos de donde él estaba. Entonces cuando llega Nicodemo a Jesús, le dice a Jesús, mira, nosotros sabemos que tú eres un maestro. Nicodemo no se refirió al Señor como el Señor, sino como maestro. Y le dice, ni siquiera se refirió a Jesús como el Hijo de Dios, sino como un maestro. Y entonces él no pudo recibir bendición cuando llegó allí a donde Jesús. Jesús le dijo, mira, te es necesario nacer de nuevo, porque de esa manera no te vas a poder acercar a mí. Te es necesario nacer de nuevo. Hay personas que no saben cómo referirse a Jesús. Hay hoy en día personas que no pueden decir que Jesús es Dios. Se limitan y dicen, no, ¿cómo que Jesús es Dios? Jesús es el Hijo de Dios, el que fue a la cruz del Calvario, pero Jesús no es Dios. Pero déjame decirte, Jesús es Dios. No hay fracción de duda. Jesús es Dios. Eso debe ser en el carácter del cristiano, pero hay gente que todavía no lo puede ver así. Aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. Aceptan que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero no pueden aceptar que Jesús es Dios. Y quien no acepte que Jesús es Dios, no puede recibir las bendiciones de Jesús como Dios. Ahora, sigo adelante. Quiero meterlos un poquito más en la palabra. Acuérdense que yo soy más maestro que predicador. Si nada más con el primer versículo leído, Omar se dura 2 días predicando con un solo versículo. Yo tengo que leer varios, hermano, porque él es predicador, yo soy maestro. Entonces, nosotros tenemos que conocer bien el nombre de Jesús. ¿Qué está pasando en esta historia? Quiero llevarlos a esta historia, a la primera que leímos. El pueblo de Israel estaba por más de 400 años esclavo en Egipto. Ellos habían perdido el conocimiento de lo que Jacob, ¿verdad? O Israel les había enseñado de parte de Dios. Este conocimiento que había transferido Isaac a Jacob, lo habían perdido. Habían perdido el conocimiento que venía de Abraham a Isaac, lo habían perdido. Conocían que había un Dios. Conocía que Jehová el Shaddai o el Shaddai era su Dios, pero no conocían a ese Dios llamado el Shaddai. Sabían que había un Dios. Sabían que el Dios de Israel era diferente a los dioses que había en Egipto. Pero sin embargo, esa lejanía del nombre de Dios los llevó a adorar los dioses de Egipto. Y el pueblo de Israel empezó a adorar los ídolos de Egipto. Por esa razón es que la Biblia nos recomienda a nosotros decirle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, es nuestra labor, no es la labor del pastor, no es la labor de nadie, decirle quién es Jesucristo de Nazaret a cada uno de ellos. Y mantener el concepto y el nombre de Jesús siempre presente en sus vidas.
nunca lo olviden. Así lo hizo también Josué, cuando Josué estaba enfrentando que el pueblo de Israel había asumido otros dioses. Y les dijo Josué, mira, yo no puedo imponerles a ustedes a quién ustedes van a servir, pero sí les puedo decir a mi familia, y yo soy responsable de mi familia, y yo garantizo que mi familia, yo y mi familia serviremos a Jehová. Él les tenía los pantalones puestos para decir el nombre del Señor en su casa y no iba a permitir que ninguno de su casa se desviase de la doctrina correcta. Por eso es que el cristiano tiene que hablar siempre en su casa de quién es Jesús. Nunca olvidar eso, pero a veces nos olvidamos y empezamos a mencionar mucho Dios. Y es correcto mencionar el nombre de Dios, no es incorrecto, pero podemos mencionar mucho Dios y olvidar el nombre de Jesús. Tengamos cuidado. Seguimos adelante. Ni siquiera Moisés conocía cómo decirles al pueblo de Israel quién lo había enviado. Moisés le dice a Dios, mira Dios, ¿qué les voy a decir a ellos? ¿En nombre de quién voy? Y el Señor le contesta, diles que yo te manda, yo soy. Ahora, hay muchas personas que están hablando y contradiciendo esta palabra que te envía yo soy. Los hebreos, en el sentido de la gente de Israel, los judíos, los ortodoxos judíos, dicen que no pueden, no puede ser el nombre yo soy solamente, porque realmente Dios es un Dios que escapa a un tiempo. Yo soy significa el presente. Pero ellos dicen que se debería decir Jehová o Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. El que es, el que era, el que es y el que será. Porque Él no tiene principio y no tiene fin. Y eso es correcto. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros contradecimos lo que la palabra está diciendo. El Señor le dice a Moisés, yo soy. No hay nadie fuera de mí. No hay pasado. No hay. Yo soy y seré por siempre. Eso significa yo soy. Entonces no está mal cuando la Biblia dice y lo traduce como yo soy. Ahora, Moisés va a Israel a decirle que yo soy, nos está llamando para que salgamos de Israel. Pero se convierte un problema en esto porque Moisés tiene que irle a decirle a Faraón, tengo que sacar a mi pueblo de acá. Tengo que ir a adorar con mi pueblo fuera de Egipto y necesitas dejar salir a mi pueblo. Y en vez de ser, que se le abran las puertas a ellos para ser bendecidos, a Faraón se le mete un espíritu de no dejarlo salir. Se le endurece el corazón y les pone trabajo más duro al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se empieza a quejar y le dicen a Moisés, Moisés, ¿nos viniste a ayudar o nos viniste a poner más duro el problema? Y Moisés tuvo que regresar delante de Dios y le dice, mira Dios, ¿para qué me enviaste tú acá? Si hasta ahora lo que he podido lograr con Faraón es que le pongan más trabajo. Mira, Moisés era de las personas que le decía al Señor, Señor, mejor mátame que meterme en problemas. Ese era Moisés. Y Moisés estaba ahí delante de Dios diciéndole, bueno, ¿me mandaste aquí para qué? Para que le tengan más problemas a esta gente. Tú tienes que resolverme, tienes que hacer algo. Y entonces Dios le revela algo a Moisés que no se lo había dicho a más nadie. Y le dice, bueno, a mí me conocía el pueblo de Israel y me conocen como el Shaddai, pero ahora me van a conocer como Jehová, el Señor. Cuando Él se llama el Señor, es la autoridad suprema sobre todas las cosas. Él tiene el control sobre todas las cosas. Cuando tú te vas en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios para hacer las cosas, todas las cosas se sujetan a su nombre.
Entonces, cuando tú vas y caminas en esa autoridad, entonces tú vienes y ves cómo las promesas de Dios empiezan a cumplirse en su vida. Pero hay veces tememos nosotros en arriesgarnos y decir, ir en el nombre de Dios, sino vamos en nuestras propias fuerzas. Ahora, esta gente había perdido su fe en el Señor. No conocían la autoridad de Dios, no conocían ese nombre. Y eso era un problema muy serio para ellos. Ahora, quiero hablarte un poquito rápidamente, porque no es la base de mi mensaje. Pero quiero hablarte un poquito de esas, del nombre de Dios. Para Israel le era muy difícil conocer el nombre de Dios porque eran 4 letras que le dicen que son unas letras sagradas. 4 letras que componían su nombre y no había vocal con ellas, ¿verdad? Era muy difícil de pronunciar eso porque dicen, aún en día los judíos, dicen que el nombre de Dios para ser pronunciado debía ser una revelación de Dios y que solamente la podía mencionar el sumo sacerdote una vez al año cuando salía del lugar santísimo. Cuando salía de ese lugar, entonces el sacerdote podía pronunciar el nombre de Dios. Pero como era tan santo, el pueblo de Israel no mencionaba a Jehová, no mencionaba ese nombre, y empezaron ellos a olvidar cómo se pronunciaba esas 4 letras. Eran 4 consonantes que no había vocal allí. Entonces dejaron de escuchar ese nombre para escuchar Adonai. Todos, cuando el judío lee la escritura y lee el nombre de Jehová, dice Adonai. No dice Jehová, porque el nombre es sumamente santo. El siglo VI después de Cristo es cuando viene unos teólogos, unas personas que tenían mucho conocimiento de la Biblia y añaden las vocales en las letras de Dios. Y nosotros hoy podemos decir, porque antes era impronunciable, pero ahora se puede pronunciar como Jehová, porque ellos le pusieron las vocales al nombre, a las 4 letras que componen el nombre de Dios. Por ejemplo, el nombre de mi jefe se compone de 5 letras, pero una de ellas es una vocal, las demás son consonantes. Es difícil de pronunciar. Su nombre es Tef. Es difícil, es T-E-F-F-T. Tef. Es el nombre más raro que yo he visto, después del de Dios. Realmente, en el sentido de que es muy difícil de pronunciar. Entonces, cuando le dan las vocales al nombre de Dios, nosotros hoy conocemos el nombre como Jehová. Otras personas lo conocen y dicen que la mejor pronunciación es Yahvé. Dice el judío, dice que la mejor pronunciación o lo más cercano al nombre de Dios es Yahvé. Es lo más cercano a lo que se puede mencionar el nombre de Dios. Pero no quiere decir que Jehová no está bien dicho. Lo que pasa es que ellos no pueden decir Jehová, dicen Adonai. Ellos tienen sus razones para decirlo. Entonces, cuando se da el nombre de Dios, empezamos nosotros a conocer cómo pronunciar el nombre de Dios. Pero ellos no podían pronunciarlo, por eso olvidaron su pronunciación. Ya no lo podían llamar de esa manera. Entonces, cuando nosotros conocemos bien a Dios, empezamos a conocer sus nombres. Y usted encontrará, en los primeros 11 libros de la Biblia encontrará diversas formas de cómo referirse a Dios. Y está como Jehová Jireh, Jehová, Shalom, Jehová, Nisi, Jehová Rafa. Y son las características de Dios o sus funciones. Por ejemplo, Jehová Rafa es Jehová tu sanador. Está Jehová Nisi, que es Jehová tu bandera o estandarte, que significa victoria. Está Jehová Jireh, es el Jehová el proveedor.
Muchos de nosotros conocemos a Jehová como Jehová Jireh, pero hasta ahí no queremos conocerlo de otra manera. Hay otros que han tenido una enfermedad en su cuerpo y lo han conocido como Jehová Rafa. Por ejemplo, el hermano que tenía y fue detectado un cáncer en su cuerpo, cuando Jehová lo sana, él conoció a Dios como Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Entonces nosotros podemos conocer a Dios de múltiples maneras y hay muchos nombres para darle a Dios. Pero quiero decirte algo. A partir de que el Señor viene, el Señor Jesús viene y simplifica todos los nombres de Dios en uno solo. Y ese nombre es Jesucristo de Nazaret. Jesucristo es el Señor, el mismo nombre que se reveló Dios a Moisés para decirle, yo soy Jehová, me conocerán como Jehová. Y simplificó el nombre, ahora la Biblia lo significa a partir de Jesucristo de Nazaret. Este es el nombre de Dios. Jesucristo es el Señor. Cuando usted predica o cuando usted habla del nombre de Jesucristo, usted está hablando de Jehová el sanador. Cuando usted habla de Jesucristo, usted está hablando de Jehová el proveedor. Cuando usted habla de Jesucristo, usted habla de Jehová el libertador. Cuando usted habla de Jesucristo, está hablando de Jehová es mi victoria. Usted está hablando de todos los nombres de Jesucristo. Y es por eso que todo cristiano, todo lo debe hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es que nosotros tenemos una palabra verdadera, una palabra que podemos bendecir a mucha gente. Si yo quiero que me pusieran en pantalla, fíjate lo que es el nombre de Jesucristo. Hebreos capítulo 13, verso 8. Le dije que cuando se presentó Jesús a Moisés y le dice, mira, dile que yo soy el que soy. Ahora, mira lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 8. ¿Se acuerdan que le dije que la pronunciación debería ser el que era, el que es y el que será? Fíjese, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El nombre de Jesús resume todos los nombres de Dios. Por eso es que nosotros no mencionamos tanto nuestro Señor como Jehová, sino mencionamos a Jesucristo, nuestro Señor, como nuestro Señor. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo o le estoy cansando con la enseñanza? Mire, Jesucristo es el Señor. Cuando Jesucristo se presenta a la mujer samaritana, la mujer samaritana tenía un conflicto con Jesús porque él era judío y ella era samaritana y los dos tenían problemas entre sí. Pero la samaritana que se quiso poner más, con más conocimiento que Jesús y le dijo, mira, Jesús, yo sé que va a venir un Salvador y va a venir, el Cristo y nos va a decir realmente cómo son todas las cosas. Porque Jesús le había dicho, mira, ustedes no saben a lo que adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos lo que adoramos. Y entonces como que no le gustó a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana dijo, bueno, esto se va a resolver cuando venga Cristo. Porque Cristo va a decir quiénes están diciendo la verdad, si los samaritanos o los judíos. Entonces la mujer viene y le sale como con conocimiento a Jesús. Y Jesús le dice, mira, si supieras que el que te habla. Y le dice el Señor, le dice, mira, yo soy. Fíjate lo que le dice la mujer samaritana, yo soy. No lo usaban para otra cosa los judíos, sino para referirse a Dios. Y él dijo, yo soy. Jesús mismo le estaba diciendo a la mujer samaritana, yo soy aquella persona que ustedes están esperando. Yo soy Dios. Mira, tremendo cuando nosotros empezamos a escudriñar la Escritura. La palabra del Señor nos lleva a otro pasaje de la Biblia y nos lleva al pasaje donde llevan a un paralítico, Marcos capítulo 2, desde el 1 en adelante, y habla la historia de un paralítico
que traen, un grupo de personas traen a ese paralítico. Nosotros pensamos que solamente fueron 4. 4 lo venían cargando, pero venía una comisión grande trayendo a este paralítico y lo tiran por por el techo, y eso es un problema muy serio porque todo el mundo está diciendo aquí se va a formar un problema con Jesús. Los seguidores de Jesús le rompieron el techo a esta gente. Y estaba la gente que estaba al frente de Jesús, estaban los doctores de la ley, la gente que más conocía. Ellos habían llenado el lugar donde estaba Jesús. Todavía no estaban llamados todos los discípulos. Todavía Leví no estaba entre los discípulos del Señor. Ya habían algunos, pero todavía no habían sido llamados como los 12 del Señor, los 12 apóstoles. Pero estaban allí, toda esa gente al frente de Jesús, y tiraron a este hombre del techo. Lo dejan allí. Y Jesús viene y se le acerca a este hombre y le dice, me imagino, ¿qué pensaría usted que estaba esperando este hombre que hiciera Jesús con él? A este hombre lo dejaron ahí porque sabían que lo iba a sanar. Él estaba esperando, estaba fijo de que lo iban a sanar, porque hicieron tantas cosas que mostraron tanta fe, me van a sanar. Pero Jesús se le acerca y le dice, y lo queda mirando y le dice, tus pecados te son perdonados. Ay, Dios mío. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Se equivocó? Yo creo que no. Jesús no se equivocó. Porque lo que más necesita el hombre es salvación. Más que sanidad, necesita salvación. Más que problemas matrimoniales resueltos, necesita salvación el hombre. Más que finanzas, necesita salvación el hombre. Más que cualquier cosa, el hombre necesita perdón de pecados y poder ser salvo. Pero la gente busca a Dios con un nombre equivocado. La gente busca a Dios por un beneficio, y no está malo que tú vengas por un beneficio. Yo cuando llegué a la iglesia venía por un beneficio, salí con Cristo en mi corazón. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor y conocemos al Señor, y nosotros decimos, cuando usted menciona al Señor, hay gente que dice, bueno, pero ¿quién estoy mencionando cuando digo el Señor? Cuando digo el Señor estoy mencionando a Dios. Cuando menciono al Señor estoy hablando de Jehová. Cuando menciono al Señor estoy hablando de Dios Padre. Cuando menciono al Señor, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando usted está mencionando a Dios, está agrupando al Señor, usted está agrupando todos los nombres de Dios en Jesucristo, que es el Señor. Jesucristo es el Señor y a usted no se le puede olvidar. Hay personas que se acercan a Dios con un propósito equivocado. Y a Jesús le empezaron a decir la gente que estaba allí y dijeron, pero ¿quién es este? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús dijo, para que ustedes sepan que yo soy Dios, le dijo al hombre, toma tu lecho, levántate y vete de aquí. Y ese hombre enseguida se levantó y se fue sano, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Necesitamos a Dios en nuestro corazón. Yo no sé si habrá personas acá que necesitan a Jesús como Señor y Salvador. Hay veces hemos acercado a Jesús de manera equivocada. Nos hemos acercado a Jesús como el hijo de María, como el hijo de José, pero no nos hemos acercado a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro libertador. Porque el único que nos puede hacer libres es Jesús. El único que nos puede salvar es Jesús. El único que intercede por nosotros ante el trono celestial es Jesús. El único camino para llegar al cielo es Jesús. En ningún otro nombre hay salvación sino en Jesucristo de Nazaret. Cualquier persona te puede decir lo contrario, pero Jesús es el único que puede salvar y traer perdón de pecados. ¿Habrá alguna persona que necesita a Jesús en su corazón? Yo quiero orar por usted el día de hoy. Vamos a ponernos todos en pie.
Muchas veces tomamos el